Queridos hermanos, hoy una vez más vamos a ver algo de la identidad del Señor, lo que la Biblia nos describe acerca de Él, lo poquito que podemos comprender de sus perfecciones, como le llaman muchos teólogos, en una serie que hemos titulado Dios y yo, es decir, ¿qué tienen que ver conmigo los atributos del Señor? Hoy quiero que veamos uno y quiero basarme en el Salmo 89, algunos apartes, algunos versículos de este Salmo. Dice los versículos 1 y 2, perpetuamente cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré, para siempre será edificada la misericordia. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. Más adelante en el versículo 14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. El versículo 24 dice, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, hablando del ungido, del Mesías que vendría. El versículo 28, para siempre le confirmaré mi misericordia. El versículo 33 dice, pero no retiraré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. El versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que por tu fidelidad juraste a David? Y aquí hablamos de las misericordias del Señor. Dios es misericordioso. Pero ¿qué significa esto? Que el Señor sea misericordioso en medio de una situación difícil. La misericordia es compadecerse de la condición de alguien que no puede valerse por sí mismo. Y creo yo que la misericordia mira hacia abajo, pero también la misericordia debe mirar desde abajo. Eso lo vamos a ver más adelante. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia es un favor no merecido a una persona que es culpable. La misericordia es un favor hecho o dado u ofrecido a quien está sufriendo. Entonces el sufrimiento es la nota especial que diferencia a la misericordia de la gracia. La misericordia como parte del amor de Dios. Dios es misericordioso, es uno de sus atributos más comunes, podríamos decir, o más visibles, pero es uno de los menos agradecidos. Los estoicos en los siglos antes y después de Cristo, algunos siglos, ellos aborrecían la misericordia, decían que no era un rasgo digno de una persona. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene que ver con el dolor y hay que alejarse, según los estoicos, de todo lo que sea dolor, de todo lo que sea sufrimiento. Pero Dios es misericordioso. En este salmo, en el Salmo 89, se presenta la misericordia de Dios 7 veces. Ustedes pueden encontrar también en el Salmo 103 cómo se muestra a Dios misericordioso. El Dios de misericordia vio al ser humano muerto en delitos y pecados, y la misericordia de Dios le dio vida. Por gracia somos salvos. Entonces, si ven ustedes cómo el amor de Dios es la sombrilla que cobija tanto la misericordia, la compasión, que parece que son hermanas, podríamos decir, y también la gracia del Señor, cómo se manifiesta como parte del amor de Dios. La misericordia es Hesed en hebreo, y el Hesed podría traducirse también como amor, pero especialmente misericordia se presenta en algunos textos cuando hay alrededor de ese término dolor, sufrimiento, porque como lo dije antes, la misericordia se presenta donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Pero ¿quiénes son las personas de la misericordia? Hay uno que concede la misericordia y hay otro que la recibe. Por tanto, la misericordia tiene
como algo implícito la miseria de quien no puede hacer algo por sí mismo, del que tiene incapacidad de salir del lugar de donde está. Ustedes recuerdan Éxodo capítulos 32 al 34. Moisés había ido durante 40 días a estar con el Señor y el Señor le estaba escribiendo las tablas con su propio dedo, los mandamientos. Pero cuando Moisés baja, aquí se presentan dos cosas. Primero, Moisés baja resplandeciente. ¿Por qué? Porque es que ha estado con el Señor 40 días y 40 noches. Pero cuando ve que el pueblo de Israel tiene un becerro de oro, él toma las tablas que el Señor ha escrito y las parte. Es decir, aunque el hombre, aunque el ser humano sea reverente, piadoso, devoto, aunque esté tan pegado con el Señor, la condición pecaminosa lo lleva a hacer cosas como esta que le ocurrió a Moisés. Moisés venía, yo creo que no había hombre más santo que Moisés en ese momento, sin embargo el pecado que habitaba en él, porque ya estaba contaminado, lo hizo quebrar las tablas que el mismo Señor había escrito. Y entonces Moisés le reclama a Aarón, quien había estado al frente del pueblo, y Aarón se defiende acusando a los demás, acusando al pueblo, y Moisés, al ver que ni siquiera Aarón, el líder que él ha dejado, es capaz de asumir su responsabilidad, Moisés va a donde está el Señor y se postra delante del Señor y le pide que le muestre su gloria. Cuando el Señor le aparece, eso está en Éxodo capítulo 34, los versículos 6 al 7. Éxodo 34, versículos 6 al 7, dice: el Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande, ustedes lo saben, y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es allí, cuando el pueblo debía ser destruido, que el mismo Señor se presenta a sí mismo como misericordioso. El Dios de misericordia no mira el pecado para destruir al pecador, sino que mira al pecador envuelto en su pecado, ahogado en su pecado, para rescatarlo. Lo mira con compasión. Esas son las personas de la misericordia, el Dios que la concede y el ser humano que la recibe. Pero ¿cuándo es que se manifiestan las misericordias del Señor? Decimos a menudo: Dios ha sido muy misericordioso conmigo, pero creo que tendemos a hablar de las misericordias del Señor cuando nos va bien. Ahora imagínese esta escena. La ciudad, el pueblo está en cuarentena, está cerrado. Nadie puede salir de la ciudad, nadie puede entrar a la ciudad. El pueblo está sufriendo, pero el pueblo de Israel es el que está sitiado. Y los babilonios rodean Jerusalén. Ellos no pueden salir a traer su comida, no pueden nadie entrar, no pueden salir ni entrar, y entonces comienza el hambre, la escasez. Y dice la Biblia en un libro que es muy duro, el libro de Lamentaciones, dice que el pueblo comenzó a comer lo que antes no había comido. En algún momento, tanto en Lamentaciones como en el segundo libro de Reyes, se muestran escenas crudas, como por ejemplo las mujeres comiendo su propia placenta, porque no hay comida. Y el autor de Lamentaciones está llorando, no sabe por qué les está sucediendo esto. Y él le dice al Señor, él saca un lamento de lo más profundo de su corazón y dice
en Lamentaciones capítulo 3, versículo 7 en adelante. Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio, cierra sus oídos a mi oración. Ha bloqueado mis caminos con piedras labradas. Ha torcido mis senderos. Entonces el autor de Lamentaciones da un grito diciendo: Dios no nos está escuchando. ¿Dónde está Dios? Y no solo él, sino que todo el pueblo comienza a lamentar y a decir: ¿por qué, si nosotros estamos aquí esperando la tierra que fluye leche y miel, ahora no tenemos comida y estamos padeciendo? Pero el autor de Lamentaciones, viendo eso, viendo la condición tan terrible en la que estaban, él dice en el versículo 22 del capítulo 3, por la bondad del Señor es que no somos consumidos. Por la bondad del Señor. Él dice, bueno, estamos rodeados, estamos sitiados, estamos sufriendo y sufriendo mucho, pero la bondad del Señor se manifiesta en medio del sufrimiento. Y aquí el autor de Lamentaciones, en otras palabras, dice: mire, si el Señor no hubiera sido bondadoso, Él nos hubiera destruido por nuestro pecado. Pero Él no nos destruye. Él no destruye a su pueblo, sino que lo presiona para que su pueblo, derrotado, cabizbajo y sintiéndose sucio, busque al Señor de todo corazón. Y sigue diciendo el autor de Lamentaciones en el versículo 22, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras, queridos hermanos y hermanas, no fueron dichas en medio del gozo, en medio de la fiesta. Estas palabras fueron dichas en medio del dolor, del clamor. Y lo que está diciendo el autor de Lamentaciones con esto es: si el Señor no fuera bondadoso, si el Señor no mostrara sus misericordias cada día, nosotros no estaríamos en pie. Nosotros hubiéramos sido destruidos. Grande es su fidelidad. John Piper, en uno de sus libros, escribió algo que me llamó mucho la atención. Al principio me chocó, después lo entendí. Usted desperdiciará su cáncer si cree que es una maldición y no un regalo. Y la pregunta que yo me hago, o me hice en ese día que leí, fue: ¿por qué el cáncer es un regalo? ¿Por qué el COVID-19 es un regalo y no una maldición? Hay algunos que están diciendo que es enviado de Satanás. ¿Por qué no lo vemos como un regalo de Dios? Precisamente porque es el Señor dando la oportunidad para que el pecador se arrepienta, para que el hijo vuelva a casa, para que el cristiano retome su intimidad. Y creo yo, queridos hermanos, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, en que hacía mucho tiempo, en muchas familias, no se oraba tanto, no se leía tanto, no se buscaba con tanta ansiedad y con tanta pasión al Señor como ahora en tiempos de dificultad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos muestra el regalo de la misericordia. Dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos se preguntan: ¿por qué el Señor no viene? Segunda de Pedro está hablando de la venida del Señor. Y algunos esperaban y esperaban y esperaban y estaban muriendo y el Señor no volvía. Pero el Señor, lo que está diciendo a través de la pluma del apóstol Pedro es: miren, el Señor no se está tardando. El Señor está esperando que todos sus hijos vengan a sus pies y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el día de hoy, tan nublado como se ve, es una muestra de la misericordia del Señor. Entonces,
el virus que está rondando por nuestro planeta es parte de las misericordias del Señor, porque es el Señor dándole un mensaje a gritos a su pueblo: búsquenme y vivirán. Y no está hablando el Señor de que vamos a vivir o no, a superar o no el virus. Está hablando de la vida eterna. Él es paciente. Y el regalo más grande mostrado a través de la misericordia o las misericordias del Señor se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Dios hecho hombre. Él sufrió lo que usted y yo sufrimos y mucho más. Él padeció, y dice el autor de los Hebreos en todo su libro, sobre todo en los capítulos 3 al 5, que Él padeció para poder ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que intercedía de parte del pueblo delante de Dios. Y el Señor entonces se hace hombre y padece porque Él necesita entender. Y por eso lo dije al comienzo, la misericordia mira hacia abajo, pero la misericordia también mira desde abajo. La misericordia entiende. Una parte importante de las misericordias de Dios y de la misericordia en términos generales es la compasión. El que entiende, el que comprende. El Señor Jesús durante su ministerio, Él vio a la multitud y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor. El problema del ser humano no es que sufra, sino que en su condición de pecador está perdido eternamente. Y el regalo más grande de las misericordias del Señor es haber enviado a Jesucristo a morir por los pecados. Y es por eso que aunque suframos, aunque padezcamos, aunque estemos rodeados de dificultades, las misericordias del Señor son tan visibles como lo que vemos con nuestros ojos. Porque es decir, Señor, no me has matado. Señor, si yo sigo estando vivo no es porque soy bueno. Si yo sigo estando vivo no es porque yo lo merezca. Si yo sigo estando vivo es porque tú has sido misericordioso. Cuando usted vea dolor alrededor suyo, cuando usted vea dolor en su ciudad, alrededor del mundo, y usted se pregunte, ¿dónde está Dios? Pregúntese mejor, ¿dónde está el ser humano? El ser humano que se ha encargado de dañar al otro. El ser humano que, lleno de pecado, se ha dedicado a dañar la creación del Señor, a dañar las relaciones personales, familiares. Ahí es donde está el ser humano, donde está el dolor. Y el Señor lo ha permitido. Y hoy vemos que el Señor ha permitido el dolor para darle paso a la reconciliación, a la restauración y no a la destrucción. Y podemos recordar lo que el salmista en el Salmo 103 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y uno dice, ¿pero por qué no? Es que lo ha dicho un poco antes. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces es la misericordia del Señor la que nos mantiene vivos. Son las misericordias del Señor que cada día son manifestadas para no ser destruidos, para darnos paso al arrepentimiento, a la reconciliación, a la devoción y a la búsqueda de lo más importante que es el Señor. Que Dios les bendiga mucho.